Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidos a Proyecto Medusa. Hoy tenemos una invitada muy especial que se llama Cari. Cari tiene 56 años, nació en Cartagena, pero actualmente vive en Alicante. Y a los 32 años le diagnosticaron un linfoma de Hodgkins. Su nombre viene de Caridad, porque desde pequeña prefiere que le llamen Cari, como su abuela. Cari, gracias de verdad por estar al otro lado y estar aquí para explicarme toda tu historia. Hola, encantada de estar aquí. Gracias por estar aquí, Cari. Pues si te parece, empezamos con la entrevista. ¿Estás lista? ¿De acuerdo? Sí, Pues venga, que nos interesa mucho el tema, que nos expliques para que los oyentes sepan lo que te pasó y puedas ayudar a otras personas con tu historia. perfecto. Creo que lo primero importante es entender de qué estamos hablando, porque mucha gente pues escucha linfoma de Hodgkin, pero realmente no sabes lo que es. O sea, ¿qué es el linfoma de Hodgkin? ¿O qué te dijeron? Tienes enfermedad de Hodgkin y yo no sabía lo que era. Y me quedé así. Y bueno, te vamos a mandar a oncología. Entonces ahí ya dije, ostras, oncología, cáncer. Sí, sí, sí. Me quedé en shock en ese momento. Y claro, no sé, no, me quedé en shock. Claro, no sabías decir qué está pasando, ¿no? De repente, oncología, sabes que es un tumor Sí. y que es un tema serio, una enfermedad seria. Y el cuerpo empieza a avisar antes de un diagnóstico en muchas ocasiones, ¿no? No sé si es tu caso, ¿no? Y a veces da señales claras, o a veces simplemente sientes que algo dentro de ti te está cambiando. ¿Tú empezaste a notar dentro de ti que algo no iba bien? O sea, ¿tienes algunas, no sé, alguna cosa que decías, ostras, me duele aquí, me duele allá? Tuve muchos, lo que se llaman síntomas de la enfermedad de Hodgkin, tuve muchísimos. Hay algunos que se consideran síntomas y otros que no. Pero, por ejemplo, bultos en el cuello. De hecho, o sea, de hecho me hicieron una biopsia que fue donde se vio, ¿no? Que tenía forma de Hodgkin. Sí, sudaba muchísimo o sea, en la cama, incluso en invierno, sudando para empapar luego otra de las cosas era un picor horroroso en todo el cuerpo, un picor, me picaba todo. O sea, era una sensación, eso dicen que no se considera síntoma, pero es del linfoma, o sea, que es de la enfermedad de Hodgkin, uno de los síntomas que luego no lo catalogan como síntoma, pero sí que, no sé Sí que cómo lo suele dar. catalogan, pero queda, vamos. Y luego fiebres, pues yo qué sé, nunca he tenido fiebre por ejemplo, una infección de orina. Pues tenía fiebre con infección de orina. Y eso me llamó la atención porque yo no soy una persona de tener fiebre, así tal cual. Luego, yo qué sé, me cogí un catarro, me acuerdo también, y también con fiebre mucho cansancio, tenía muchísimo sueño todo el tiempo y adelgacé muchísimo y luego la cara se me empezó a notar que tenía, o sea, las ojeras llegaban hasta el suelo y luego la cara se me notaba como muy pálida, con un color, no sé, se me notaba que no estaba bien. Porque claro, entiendo que todo eso tiene un tiempo, ¿no? Hasta que te salen todos los síntomas, ¿no? Pero claro, por ejemplo, la sudoración, la fiebre, eh, los picores, bueno, de cierta manera lo puedes achacar a otro tipo de cosas, ¿no? Otro tipo de enfermedades, o simplemente dejarlos pasar, ¿no? Claro, lo que más te alerta es, de entrada, es cuando te salen los bultos, ¿no? Sí, 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 los bultos, sí. O sea, pero no Sí, te porque sale todo de además, golpe, ¿no, Cari? ¿O sí? no, me salió primero un bulto y a mí lo que me llamaba la atención que ese bulto se convirtió en un bulto más grande. Ah, O sea, primero tenía un bultito por aquí por el cuello, pero es que luego ese bulto se empezó a hacer, sobre todo en la zona hasta aquí abajo, en la zona del cuello, donde la clavícula. la clavícula, se me hizo grande. Y ahí, claro, o sea, evidentemente ahí había algo raro, ahí ya, eso me llamó la atención. Y en la previa hubo algo, una frase que me impactó muchísimo cuando lo estaba preparando todo y me dijiste que sentías que te ibas apagando. Y creo que es una frase súper dura. O sea, ¿qué se siente? O sea, ¿qué es? ¿Me estoy apagando? ¿Qué es? ¿Te falta la vida? Sí, yo notaba que como que se me estaba yendo la vida. ¿Mm? Sí, esa sensación de decir, no sé, además era una sensación de no estoy bien, hay algo que no está bien y me estoy yendo. Sí, sí, lo sentí. No podías dormir, Sí, todo. era, sí, sí, no, sí, dormía muy bien, ¿sabes? Porque dormía mucho, tenía mucho cansancio, pero era la sensación esta de no tener capacidad. Era,
no tenía vida. Es como cuando la batería se está yendo, se te está yendo y estás en el botón rojo que te empieza a sonar. Exacto. Sentía eso, sentía eso. Es que lo sentía en todo mi cuerpo. Sentías todo que te ibas apagando, ¿no? Sentías Sí, algo sí, raro, ¿no? sí. Y cuando fuiste al médico, porque a veces lo más difícil es que alguien te escuche, ¿no? O sea, el tema de la seguridad social, ¿no? Y bueno, vas con un bulto y es evidente, cuando vas con un bulto ya te hacen más caso, ¿no? Pero en tu caso, ¿te costó al principio que te hicieran caso? O sea, que estuvieran, Me costó. que te hicieran pruebas Sí, o os alargó sí. mucho. Sí que tardaron porque además es que no fueron a la biopsia que es lo que tenía que haber ido. Me hicieron dar muchas vueltas. El médico me mandó al de medicina interna, el otro no sé qué. Un poco de lío, me hicieron primero una punción y la punción ya había, porque luego pedí los informes, evidentemente. Y luego sí que había una probabilidad de la enfermedad de Hodgkin. Pero aún así me mandó a hacerme una biopsia, me mandó otro médico y entonces, o sea, hubo mucho cambio de médico, mucho tiempo perdido. Menos mal que dentro de lo que cabe, la enfermedad de Hodgkin no es tan agresiva. O sea, es una enfermedad que no conozco esa enfermedad bien, ¿eh? Es una enfermedad que no avanza rápido. Hombre, cuanto más joven eres, porque suele ser, yo tenía 32 años en ese momento y normalmente suele ser en edades muy jóvenes. Y entonces, claro, el temor es ese porque la gente joven las células van mucho más rápidas que la gente mayor. Y bueno, o sea, pero dentro de lo que cabe, a mí me dijo el médico que era de las más benevolentes dentro de lo que es el cáncer, ¿no? Porque es peor la no Hodgkin, la enfermedad la no Hodgkin. En este caso era enfermedad de Hodgkin. Entonces, ya me lo dijo, que era entre un 80 y 90% de curación. Y cuando empiezan las pruebas, empiezan también las dudas, la cabeza también empieza a imaginar pues escenarios. ¿En algún momento pensaste que podía ser algo grave? ¿O te vino el Pues diagnóstico de golpe y te cayó así, plaf, como de... no, me adelantaron la cita. Yo ¿Sí? tenía cita un día, no me acuerdo qué día era, y me adelantaron la cita. No fue muchos días, pero me adelantaron la cita y ahí dije, algo pasa. Y cuando llega el momento y en la consulta se te pone el médico delante y te dice que tienes el linfoma de Hodgkin, ¿recuerdas aquel día? Sí, lo recuerdo perfectamente porque el médico que tenía delante, pues me pareció muy guapo. Y di gracias que fuera él el que me lo dijese, porque o sea, fue encantador. Me dijo, Caridad, tienes enfermedad de Hodgkin, pero no te preocupes porque estas enfermedades son muy buenas, o sea, en el sentido de tiene Tratables. muy buen tratamiento, o sea, el tratamiento, o Pronóstico. sea, sí, muy buen pronóstico, el tratamiento es muy efectivo y entre un 80 y 90% de curación. Y me dijo una cosa que me hizo mucha gracia. Y este verano estás con 2 bikinis. Ostras. Claro, ahí se me quedó grabado eso lo de los bikinis. O sea, que llevamos, que en verano lleva a estar bien. Y lo tengo muy grabado, esa escena. Y cuando te dan un diagnóstico así, ¿te sentiste apoyada durante toda la enfermedad? A ver, hubo momentos, o sea, porque no todo el mundo puede gestionar esto, porque nadie sabe cómo gestionar esto, nadie le enseña cuando hay un cáncer, cómo tienes que tratar a la persona, y no todo el mundo sabe buscar ayuda. Yo sí que busqué ayuda, entonces a mí me viene muy bien buscar ayuda. Y luego, por parte, por ejemplo, de mi hermana era muy jovencita en ese momento, estuvo muchísimo tiempo conmigo, o sea, ya se quedaba muchas noches a dormir conmigo, luego muchas tardes estaba conmigo cuando salía de trabajar, nos veíamos películas de Disney, que nos encantaba a las dos, y luego otra cosa muy graciosa, es que a ella nos gusta mucho el chocolate a las dos. Y mi hermana es de las que se come el chocolate y a lo mejor no se come una onza de chocolate, sino que es que empieza y se come toda la tableta de chocolate. Y yo decía, no puede ser que te comas el chocolate. O sea, a mí me encanta el chocolate, pero ella se lo comía entero. Entonces, ya déjame todo el chocolate. O sea, y entonces eran las cosas que las recuerdas así, con mucho amor, ¿no? Entonces, recuerdo a mi hermana con mucho amor en esa. Y le doy gracias por haber estado conmigo. Y luego, otra cosa muy buena. Es un soporte importante, ¿no? Un Porque soporte importante, mi hermana, sí, mi hermana fue. Y luego, pues, mi familia también, ¿no? Pero hubo, pues que no es fácil.
no se lo hacen fácil. Y luego una amiga mía, mi amiga Loli, que también recuerdo que vino a verme y me trajo un papiro con una frase, con una afirmación de Luis G. Además, la frase que era del linfoma de Hodgkin, de enfermedad de Hodgkin. Y del libro Usted puede sanar su vida. Bueno, son cosas que, que no tienen precio. Es algo tan grande que se te queda ahí tan grabado. Es en las partes buenas, ¿no? De la enfermedad, que siempre hay algo positivo en esto, ¿no? Un aprendizaje, lo que sea, ¿no? Te sentiste arropada por esas personas, muy arropada. Y pues sí, hubo mucho apoyo y también por parte de mi familia, a su modo también. Y mis amistades también, mucho apoyo. También me llamó muchísima gente, había gente que me llamaba cada vez que me ponían la quimio. Sí, me sentí muy arropada, la verdad. Y después del diagnóstico, Cari, empieza otra batalla, el tratamiento. Te hicieron quimioterapia, no sé cuántos, te hicieron muchos ciclos de quimioterapia. Y me dieron 6 ciclos al principio, que era el tratamiento medio ciclo cada 15 días, ¿no? Y, o sea, que fueron bastante sesiones, ¿no? Y luego decidió, porque tenía todavía en las ingles bultos, ganglios, entonces me dijo el médico que quería darme dos ciclos más. O sea, que luego me dieron otros 2 más, o sea, 8 después no recuerdo más. Pero en total 8 ciclos de quimioterapia. La gente no es consciente de lo duro que supone hacer a veces el tratamiento de quimioterapia. ¿Qué recuerdas de esos momentos de la quimio cuando estabas en la sala y te ponían la quimio? Yo recuerdo el olor, ese olor que de hecho cuando voy a un hospital ese olor me viene, de hecho hay alguna colonia que me recuerda mucho ese olor y se me pone se me revuelve todo el estómago, ¿no? Porque y bueno, los dos primeros ciclos, los 2 primeros medios ciclos, que eran medios, recuerdo haber comido. Claro, luego me puse tan mala que le cogí manía a lo que comí. O sea, de hecho ya no he vuelto a comer eso jamás en la vida. Y ya no volví a comer nunca ya en el hospital. Entonces, yo tenía lo que ya se llamaban los vómitos anticipatorios. Yo me levantaba por la mañana el día de la quimio y empezaba a vomitar. Llegaba allí, estaba todo el rato vomitando. Y entonces ya pues el médico tuvo que darme pastillas antes de ir. Allí me daban otra debajo de la lengua y luego me daban una medicación para que no vomitase. Entonces estaba toda la sesión de quimio en un box, o sea que ya no me enteraba de nada prácticamente, durmiendo. Porque los vómitos, o sea, no vomitabas por miedo, son vómitos inconscientes, o sea, o te los generas tú. Era un vómito era algo como corporal. Yo no sé, yo no tenía miedo ni de la quimio ni nada, simplemente era, no sé, era como el cuerpo no sé, no sé, a mí me dijo el médico que eran los vómitos anticipatorios, con lo cual habría gente que le pasaba también. No he Entonces, escuchado bueno, nunca la palabra de vómitos anticipatorios, o sea, por eso anticipatorios, es como, sí, como está un bien que lo mecanismo. digas. Sí, Un sí, mecanismo quizás del cuerpo de autodefensa, ¿no? Que es como que llega y se sí, anticipa algo que va a pasar y es como que hay una conexión. sí, algo sí, el cuerpo y la mente. Yo ya no tenía miedo de la quimio, o sea, yo sabía lo que había, yo estaba preparada para eso, pero eso. ¿Y tú qué crees que es lo más duro de la quimioterapia? ¿Los vómitos? ¿O qué crees que es Sí, los lo...? vómitos, sí, el malestar, el cansancio que tenía, había veces que no, que después o sea, me levantaba después de los días que te daban el tratamiento, que luego también te daban un tratamiento para que no vomitases, cuando se pasaba el tratamiento ese que te daban de los 5 o 6 días, yo seguía levantándome por la mañana vomitando. Entonces, yo me encontraba mal, adelgazaba muchísimo y bueno, pues no tenías tampoco mucha energía. Eso, luego ya cuando te vas a recuperar, como era cada 15 días, otra vez, cuando ya estabas recuperando, otra vez aquí. Entonces era como no había, no terminabas de recuperarte y estabas otra vez. Eso es lo que más duro. Porque hay gente que se trasplanta, ¿no? Porque esto es una afectación en el sistema linfático, ¿no? Entiendo. Mm, Y hay gente que mm. se trasplanta la médula ósea o algo, o no es así. Sí, cuando el tratamiento no funciona, pasa también con la leucemia, ¿eh?
que te hacen, en el caso del linfoma, por ejemplo, te hacen autotrasplante. Entonces, creo yo, a mí no, por suerte a mí no me lo hicieron, pero conozco personas que se lo han hecho, que pues que te meten a un box y estás ahí completamente aislada, te hacen trasplante de tu propia médula y te están dando quimio a lo bestia, a lo bestia. Entonces es un tratamiento súper duro. Entonces, este caso sí que lo he conocido de una persona, ¿no? A mí, por ejemplo, no. Ya hago yo con el Hace tratamiento de falta. quimioterapia, sí, remisión. Y también llega la caída del pelo, ¿no? Con la quimioterapia. Creo que Ujú. es un momento súper duro. ¿Cómo lo viviste, es el tema de la caída del pelo? Yo de repente empecé a verme calvas, ¿no? Y entonces y como nadie me decía lo de las calvas, cuando yo me los vi, bueno, ¿y por qué no habéis dicho lo de las calvas? Entonces ya sí que fui a la peluquería, era nada más una peluquera donde va mi madre y tal, que es era bastante pues, como de la familia, ¿no? Y entonces me rapó el pelo y no sé cuánto tiempo estuve sin poder mirarme en el espejo, no lo recuerdo. Era incapaz de mirarme en el espejo. No te sentías, ¿no? Que eras tú. No, Bueno, es que cuando te cae el pelo pierdes la identidad, ¿no? Que es lo que yo siempre digo, ¿no? Que sí, al final parece algo secundario, ¿no? Pero para las personas que hemos tenido cáncer y hemos vivido la caída del pelo, esto también es importante, ¿no? Porque pierdes tu identidad, tu día a día, mirarte al espejo, verte, ¿no? Reconocerte, ¿no? Al final sí. y es duro, es duro. Sí, 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 fue también de las cosas más duras, además. Pero bueno, luego también se pasa. Sí, 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 esto sí. Y volver a la rutina también puede ser un reto enorme. ¿Cómo fue volver a trabajar después de todo esto? A ver, yo cuando con el diagnóstico yo estaba trabajando en una empresa y tenía un contrato, ¿no? Entonces, en un momento que empecé la baja, el contrato se acabó. Y entonces, bueno, hubo ahí una historia que tenía que cobrar el paro a la vez que estaba de baja. Entonces, cuando yo empecé, cuando ya terminé, una vez que me daban el alta, me dicen el alta médica, yo no tenía trabajo ni tenía paro. Entonces, para mí eso fue bastante angustioso. Y bueno, pues la verdad es que al final tuve suerte porque encontré una asociación y como me dieron una discapacidad durante 3 años. Hasta eso estuvo bien porque, sobre todo porque no estás 100% en los primeros años. O sea, estás muy cansada, enseguida el cuerpo te pega toques. Me vino muy bien trabajar en un sitio con personas que tenían discapacidad porque para mí fue mucho más fácil llevarlo, el horario y todo. Era trabajo administrativo y a mí el agobio que sentí era que la sociedad no me estaba dejando, o sea, no tenía ni paro ni siquiera para poder darme tiempo para buscar un trabajo. Era, o sea, tener que salir de la baja, de la alta médica a trabajar sin tener trabajo, ¿no? Y una persona que había tenido un cáncer, era como un shock emocional, es una mezcla ahí de sentimientos que decía, no sé cómo voy a salir de esta, pero al final sales porque te viene la oportunidad de encontrar este sitio y que también lo agradezco muchísimo porque estoy muy a gusto trabajando allí y muy cuidada también, ¿eh? Me cuidaron muchísimo también. Por lo que cuentas es como una presión, ¿no? Encima de que vienes de una enfermedad grave, una enfermedad dura, un cáncer, un linfoma de Hodgkin, tratamiento, quimioterapia, medicación, ¿no? Y que dices encima la presión del trabajo, de la vuelta, bueno, que son todos factores que te influyen, ¿no? En tu día a día después, está claro. ¿Y el entorno qué piensa cuando todo termina, o sea, cuando acaba el tratamiento? ¿Sentías que la gente esperaba que estuvieras bien? O sea, tú notaste que había gente que decía, oye, ya ha acabado el tratamiento, ya tienes que estar bien. Yo recuerdo cuando terminé la quimio, que lo primero que las llamadas de la mutua, que me llamaron muchísimo la atención porque me empezó a presionar la doctora, ¿eh? Era como todas las semanas, y ¿cómo estás? Y yo pues estoy cansada. Y me hago todo y tal. Y era como, pero ya no tienes que, pero ya, ¿qué te ha dicho el médico? O sea, era como, venga, ya tienes que ponerte a trabajar porque ya has terminado la quimio, ya estás bien, ¿no? Y vamos a ver, acabo en un mes, ni en dos, ni en tres, necesito mi tiempo para recuperarme, ¿no? Y fue también otra presión bastante el tema de la multa, ¿no? Que me llamó la atención y me pareció muy fuerte, la verdad. Bueno, a mí, mi experiencia es que a mí el tema
bueno, del CAP, ¿no? Del Centro de Salud de Atención Primaria. Sí que me llamaban todas las semanas, no era la mutua, o sea, me llamaban cada mes, perdona, para preguntarme pues cómo iba, ¿no? Yo le pregunté, ¿no? Le dije, ostras, ¿cómo empezar la quimioterapia? Soy un paciente de oncológico de larga duración porque tengo, pues me tienen que poner quimio, me tienen que operar y luego tengo radio. O sea, ¿qué sentido tiene que me llames todos los meses? ¿No? Y entonces me dijeron, el propio médico me dijo que era por protocolo, atención primaria, ¿eh? Te digo, ¿eh? Y luego pues con la mutua, evidentemente, pues lo que te... es otra historia. Es otra historia. Y ahí pues sí que van un poco más a saco. Porque a veces es triste, pero no diferencian un resfriado de pues una persona que viene de un cáncer, que parece padecer un cáncer, o alguien que tenga, sin menospreciar a nadie, pero alguien que tenga pues una depresión o que tenga tal, pues a veces hay que tener un poco de, bueno, pues cada uno lo suyo, sin más, o sea, cada uno que le den lo que le toca, ¿no? Pero, ostras, el cáncer, los pacientes oncológicos, sabemos como cualquier otra enfermedad, pues sabemos que es duro, ¿sabes? Que no es lo mismo que un resfriado, por ejemplo, ¿no? Que hay gente Bueno, que por resfriado pues se tira 4 meses y ahí sí que lo veo muy lógico pues que la mutua te haga una presión para que vuelvas, ¿no? Porque hay gente que es verdad que se lo toma toda la tolera al trabajo, pero un paciente oncológico no es el caso porque ahí están las pruebas y está sí, todo, ¿no? Que lo demuestra. Es un poco de crítica también al sistema porque siempre es sí. verdad que es así. Y para ti, ¿qué fue más duro entonces? ¿Qué consideras el tratamiento o volver a la vida normal? El tratamiento, sin duda. La vida normal era, sí que tenía ese pequeño matiz, ¿no? Que tenía que buscar trabajo, pero sin embargo, ya, no sé, no tenía que estar batallando con mi vida, ¿no? Y si el cáncer estaba, y si no me funcionaba la quimio, no sé, no. Evidentemente, el tratamiento. Ojalá no tuviese nunca, jamás, que volver otra vez a ese tratamiento, nunca. ¿Y tuviste miedo de recaer? Bueno, alguna vez, sobre todo porque a mí al principio me hacían revisiones cada 3 meses, luego ya fueron cada 6 y luego ya al año, ¿no? Pero como te hacían pruebas, era como revivirlo todo otra vez. Entonces, claro, en cierto modo siempre te queda ahí como la duda, ¿no? Cuando vaya, me va a decir que está todo bien, esa duda, ¿no? Esa parte, ¿no? Ese porcentaje, y sí, sí, y sí otra vez, que te queda ahí. Pero no, yo no sé, siempre he sentido que ya no, fíjate. Y yo soy de las que piensa que el cáncer, una vez que entra en tu casa, se va, pero no de tu cabeza, ¿no? ¿Tú crees así? ¿También piensas igual? O sea, o en tu caso que ha pasado muchos años, ya no lo piensas. A ver, yo no lo pienso muchas veces cuando oigo a alguien porque ahora mismo de hecho estamos viviendo una época que hay mucho cáncer, hay mucho más que en la época que tuve yo, ¿no? Y entonces como mucha alrededor hay gente pues que tiene un cáncer de no sé qué, cáncer de mama, no sé qué, entonces sí, sí, sí que lo recuerdo mucho más, ¿no? Yo ya pasé, no me acordaba tanto, porque como ya yo solamente me hago una analítica al año, o sea, no tengo que hacerme ninguna prueba ni nada, y si todo está bien, evidentemente no tengo que hacer ninguna revisión ni nada, ¿no? A mí dieron alta ya hacía mucho tiempo, ¿no? Pero sí que es que a mí me toca mucho lo del tema del cáncer, cuando alguien está pasando por un cáncer, yo siempre intento, si sobre todo si es alguien que conozco, oye, si necesitas algo, aquí estoy porque yo lo he pasado y entonces mejor que yo, nadie te va a entender, mi cuñada, fui yo la que me fui con ella a su primera quimio, a pesar de que no me gusta nada el olor ese de la sala, pero yo sentía que tenía que estar con ella porque yo la podía entender mejor que nadie. Y entonces ella me dijo, es que tú me vas a entender mejor que nadie. Entonces, y me toca, sí, y sobre todo si alguien muere, me toca mucho y me emociona bastante. Es duro, claro. ¿Qué heridas emocionales después del tratamiento crees que todavía siguen ahí? Si es que te queda alguna herida emocional. Es sensibilidad más que emocional. Yo, evidentemente, sí que, bueno, de las secuelas que he tenido muchas secuelas. Y una de ellas, por ejemplo, es que tengo un vitíligo, ¿no? Que eso fue a raíz también de la quimio, del tratamiento y tal. ¿Tienes Porque un qué, luego, perdona, Cari? hablando, No he escuchado bien. ¿Qué tienes? vitíligo, perdona, vitíligo. ¿Sabes lo que es el vitíligo, no? No, no lo sé lo que es, no. Vitíligo el vitíligo es una enfermedad autoinmune que lo que hace es comerse la melanina de la piel. Entonces ahí salen las manchas blancas. Ah, no lo Entonces, sabía.
Ese diagnóstico, cuando yo fui al dermatólogo, un dermatólogo que es experto en vitíligo, y me dijo que había el vitíligo venía por dos traumas, uno físico o uno emocional. Entonces yo a nivel emocional sí que también he pasado por ciertas cosas que he pasado, y luego el físico le comenté que yo había tenido una enfermedad de Hodgkin, que había tenido un tratamiento de quimio, y me dijo que sí. O sea, que sí que viene de ahí, ¿no? Entonces ese trauma sí que lo tuve. Entonces eso mi cuerpo lo ha llevado, ¿no? A nivel emocional es un shock. Cuando alguien te dice que tienes un cáncer, no sabes si vas a salir adelante o no. Con lo cual, pues al final es una superación también, ¿no? El estar bien, porque hay veces que tienes muchos altibajos, hay días que no tienes ganas de hablar, pero yo siempre me centré en ese 80-90%. Y hay preguntas difíciles, pero también importantes. Y quiero hacerte una. Si pudieras volver al día del diagnóstico y sentarte al lado de aquella Cari de 32 añitos, ¿qué le dirías hoy? Pues hoy le diría, Cari, sé que vas a pasar unos momentos muy duros, vas a tener momentos en que no vas a tener ganas de nada, pero te puedo decir que esto te va a hacer muchísimo más fuerte, una mujer con una capacidad de superación enorme, y vas a estar muy orgullosa de ti misma, porque sí se puede salir de esto. Una enfermedad que, que sí que te marca, pero te hace ser de otra manera, de ver la vida de otra manera, de que la vida merece la pena y que es para vivirla. Te ponen los pelos de punta. Y si el cáncer hubiera tenido voz, ¿qué crees que te había dicho a ti? Cari, tienes que vivir, olvídate del pasado. Tienes ahora mismo una oportunidad de darte cuenta de lo que es más importante. Solamente eso. Y para muchas personas que puedan estar escuchando esto justo en este momento, muy delicado de sus vidas, ¿no? Que le hayan dicho que tienen un linfoma de Hodgkin o un diagnóstico. ¿Qué necesita escuchar a alguien que hoy acaba de escuchar la palabra linfoma? Yo una cosa que le diría es busca ayuda si la necesitas, que todo se puede, ¿no? Busca ayuda si la necesitas. Hay personas que le hemos pasado y que estamos aquí como Cristina y yo, y que lo hemos superado. O sea que tú también lo vas a poder superar. ¿Es partidaria de solicitarte dos opiniones o médicas o Yo sí, y buscar alternativas, otras alternativas también. Y hacer todo, o sea, es decir, a nivel emocional, hacer deporte también, todo lo que se pueda y cosas naturales también. Sí, sí, creo que hay que hacer hay que mover muchas cosas, todo, cuerpo, mente, todo. Sí, exacto, que va todo, que está Va todo todo unido. sincronizado de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Cari, para terminar, después de todo lo vivido, me gustaría saber quién eres hoy. Pues Cari hoy es una mujer que ha aprendido mucho de muchas cosas. También muchas veces tiene que fijarse en lo que ha vivido porque se le olvida muchas veces que ha tenido una segunda oportunidad de vivir, porque es como, yo siempre digo que yo nací el 1 de agosto del 69, pero realmente he vuelto a tener otra vida que fue cuando terminé el tratamiento de quimioterapia. Y me dieron, bueno, ya no tuve que dar ninguna quimioterapia más, entonces ahí fue cuando ya volví a renacer, ¿no? Entonces, cuando cumplo años, no digo que cumplo tantos años, sino que cumplo, por ejemplo, pues el año pasado cumplí 23 años, este año cumplí 24, y así. Soy otra nueva juventud, ¿no? Sí, he aprendido mucho de esta enfermedad, la verdad. Este proceso fue un antes y un después en todo, a nivel de alimentación, a nivel de hacer deporte, de escuchar mi cuerpo, sobre todo, porque no lo escuchamos, ¿eh? Porque hacemos burradas, venga, de no dormir, de me voy y empalmo y no sé qué. No, no. El cuerpo te está pegando toques todo el tiempo y hay que escucharlo y cuidarlo, porque es lo único que tenemos. ¿Y qué has cambiado en tu... ¿Has reincorporado cosas que antes no tenías? Por ejemplo, la alimentación, ¿has cambiado la alimentación desde entonces? Sí, antes
como que me daba más igual, ¿no? Hombre, no he sido de comer mal, pero sí que, por ejemplo, lo del tema, por ejemplo, el tema de las verduras, de ciertas dietas como más sanas, una alimentación mucho más equilibrada, no comer mucha carne, eso también lo he hecho, no lo hago mucho. Sobre todo comer más pescado, más verduras, fruta. Y luego, pues, si tengo algún síntoma y tal, siempre busco algo natural, ¿no? No, tampoco soy de medicarme. Y el tema de, por ejemplo, del deporte, pues empecé a hacer natación, luego empecé también a correr después. Y también me encanta también hacer senderismo, o sea, todo lo que sea así. A veces también me gusta también estar en el sofá, pero sobre todo el tema del deporte me viene súper bien para en todos los sentidos, también a nivel mental, ¿no? Sí, El deporte siempre es bueno para todo también. sí. Cari, pues si te parece, lo dejamos aquí. Gracias de verdad por exponerte, por explicarme todo, por estar al otro lado de la pantalla y por abrir recuerdos que seguramente pues no siempre son fáciles de remover y por hablar desde un lugar tan sincero y tan humano. Creo que entrevistas como estas, como la que tenemos ahora, esta charla, pues creo que ayudan mucho a muchísima gente. Porque cuando te dan un diagnóstico como un linfoma de Hodgkin o a cualquier otro tipo de cáncer, al final te acompaña el miedo y la inseguridad y la incertidumbre, ¿no? Y creo que es importante sacar a la luz personas que hemos padecido ese tipo de patologías y podamos estar en un cable a los demás. Gracias por recordarnos que incluso en los momentos pues más oscuros, una persona pues puede volver a levantarse con muchísima luz y decirte que bueno, que ha sido un placer charlar contigo y escucharte toda tu historia. Al final cada uno tiene una historia unipersonal. Siempre se dice que en el programa en el podcast de Proyecto Medusa, cada uno deja su huella, cada uno es una historia personal y singular. Y muy agradecida de que nos expliques y compartas esta historia. Y a los oyentes, pues gracias también a todos vosotros por acompañarnos una vez más. Y nos escuchamos muy pronto en Proyecto Medusa. Un abrazo y hasta pronto. Gracias.